Nos reunimos para poder adorarlo, para poder exaltar su nombre, para poder recibir de Él la instrucción que necesitamos cada día para saber cómo vivir y de qué manera también podemos enfrentar la contingencia, las realidades presentes que tenemos delante nuestro. Y obviamente la palabra de Dios tiene instrucción para todo eso, y cada uno de los libros de la Biblia están dados, aun cuando están dados en un contexto particular, en un tiempo especial, no obstante tienen también principios y tienen mensajes que trascienden los tiempos y las circunstancias. Y es el caso de este libro que hemos venido estudiando desde hace un tiempo, el libro de Job, uno de los libros que nos da, y quizás el libro que más expresa de una manera práctica a través de la vida de una persona, de la biografía de una persona llamada Job, lo que significa el sufrimiento y cómo podemos tener entonces principios para enfrentar el momento en que el sufrimiento llega a nuestra vida. Nosotros estamos en el capítulo 7 del libro de Job. Ya hemos visto cómo durante las situaciones anteriores que se han dado, después de que los amigos llegaron donde él estaba para poder consolarlo, para poder compadecerse de él, de su situación triste, compleja en la que se encontraba con esa enfermedad que estaba corrompiendo su cuerpo de la cabeza a los pies. Job reacciona de una manera en que los amigos consideran que es precisamente la base, el problema que subyace al hecho de su sufrimiento, y que es que Job había sido imprudente en su reacción y que en consecuencia el problema de él era que había pecado, y el pecado ese no confesado, no arrepentido de ese pecado, en lo que había traído como consecuencia la aflicción y el sufrimiento. Entonces interviene Elifaz, el más longevo, el más anciano de sus amigos, y lo confronta, y lo que hace es tratar de poder demostrar a través de argumentos que Job estaba equivocado y que su situación derivaba de un pecado no oculto quiero decir, no confesado. Y entonces Job presenta sus argumentos en su defensa en el capítulo 6, apuntando a Elifaz y también a sus amigos en general. Como vimos la semana anterior, del versículo 21 en adelante, es evidente el cambio que se hace, donde Job comienza diciendo, o comienza a cuestionar en realidad lo que Elifaz y en él también los demás amigos estaban diciéndole: ahora ciertamente como ella sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho, habla en términos plurales a sus amigos, no singulares, como dirigiéndose solo a Elifaz, sino que abarcando también a los demás. Y entonces los confronta de una manera, los desafía que presenten argumentos plausibles de que en efecto el problema de él, la base del problema era precisamente su pecado no confesado. Ahora, en el capítulo 7 hay un cambio, porque Job sigue presentando su defensa, pero ahora hace una apelación superior. Ya no está hablando a Elifaz, no está hablando a los amigos, al resto de los amigos que estaban con Elifaz, sino que levanta su mirada hacia Dios y comienza a argumentar con Dios. Y esto es interesante porque también nos enseña lecciones a nosotros en términos de dónde acudir cuando ya parece que no tenemos ningún tipo de explicación mientras estamos enfrentando el sufrimiento. Cuando el sufrimiento parece imposible de poder entender y además se torna insoportable, como en el caso de Job, los hijos de Dios aún tienen una instancia de apelación superior. Esto es lo que nos enseña el capítulo 7. Aún hay una instancia superior de apelación. ¿Dónde podemos acudir cuando estamos pasando por aflicciones que no tienen una explicación aquí en la tierra que nos pueda dejar tranquilo? Obviamente podemos levantar nuestra mirada a los cielos para suplicar por una explicación, o por el consuelo, o por el alivio que necesitamos en medio del dolor. Y esta es precisamente la decisión que toma Job allí, y que registra el capítulo 7 del libro que lleva su nombre. En el capítulo 6, Job responde a las acusaciones e insinuaciones de Elifaz, y en el capítulo 7 lleva su caso a Dios. Y es delante de él, delante de Dios, que derrama toda su alma angustiada en busca de una respuesta
que alivie de alguna manera su angustia. Y más aún, él argumenta cuál es la razón principal por la cual él está deseando que su vida termine, que Dios tome su vida definitivamente para ser aliviado de esa situación. Sin embargo, y esto es lo extraordinario y lo que hemos venido diciendo desde hace un tiempo, lo que se hace evidente en el libro hasta aquí es que él escucha nada como respuesta de los cielos. Es decir, un silencio estremecedor y terrible para él, que busca una explicación a su sufrimiento porque no la encuentra en sus amigos, que equivocan la forma de enfrentar la situación, y tampoco la encuentra en el cielo, a pesar de que él acude al Señor. No encuentra explicación. Y esto agrava su condición, porque no solo estamos hablando entonces de un problema de tipo físico, no solo también estamos hablando de un problema emocional, al perder toda su familia o sus hijos en general, al perder la comunión con su esposa, al perder los bienes que tenía y al perder la salud, sino también estamos hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con un problema de tipo espiritual. Y eso es lo que más angustiaba a Job cuando no recibía respuesta de parte de Dios. Los porqué de los versículos 20 y 21 dejan claro que Job está buscando una respuesta. Dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me tienes aquí en esta situación? ¿Por qué no recibo ninguna explicación de parte tuya? ¿Por qué me pones por blanco? En el fondo tú me colocaste y entonces estás descargando tu ira sobre mí. Señor, ¿por qué? Pero no en sus amigos, que ya al menos Elifaz había dejado clara su posición respecto a la razón por la cual Job estaba en aflicción, sino que él va a Dios. Los por qué no son respecto a las cosas que podemos encontrar como respuesta aquí en la tierra, sino los por qué son dirigidos directamente a Dios. Sus aflicciones, desesperanzas, fatiga, angustia, los presenta delante de Dios y argumenta sobre el deseo de que sus días terminen sobre la tierra. Todo esto lo tenemos en el capítulo 7. Es intentar llevar su caso a Dios para ver si tiene alguna respuesta. Del versículo 1 al 6, Job presenta con palabras vívidas y metáforas elocuentes su condición angustiosa. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mi carne está vestida de gusanos, mi piel hendida y abominable. Versículos 4 y 5. Del verso 7 al 10 habla sobre la futilidad y brevedad de su vida. Acuérdate que mi vida es un soplo, como la nube se desvanece y se va. Así el que desciende al Seol no subirá. Versículos 7 y 9. A partir del verso 11 hasta el 16 presenta su queja ante Dios por su condición. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Versículo 11. Finalmente, el verso 17 al 21 eleva su apelación a Dios para encontrar una respuesta a su angustia. ¿Por qué me pones por blanco tuyo y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Todo esto es lo que podemos decir se desarrolla en pensamientos sucesivos de Job, donde él argumenta en su favor otra vez delante de Dios. No obstante, lo que hace es manifestar lo que había en su corazón con palabras, en una forma explícita dice lo que estaba pasando en él y cómo sus pensamientos estaban consumiéndolo al no encontrar una respuesta adecuada, necesaria, como la que él necesitaba en estos momentos tan duros de su vida. Veamos lo primero, una descripción vívida del sufrimiento. Versículos 1 al 6. Una descripción vívida del sufrimiento. Como dije, con metáforas y con comparaciones, con símiles, él muestra que el gran problema que él cómo lo estaba interpretando en ese momento, era que su alma estaba absolutamente angustiada. ¿Por qué? Porque no veía que su situación se iba agravando más y más, no solo físicamente, no solo emocionalmente, sino también espiritualmente.
La primera pregunta que hace allí Job en el versículo 1 del capítulo 7 es interesante porque hay diferentes posibilidades de traducción, pero él está diciendo aquí, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Esta pregunta introductoria a la presentación de su sufrimiento y angustia delante de Dios es el tema de los versículos 1 al 6. Lo que está diciendo, en la palabra brega, aquí es donde está la interpretación que hacen muchos teólogos, creen que debiese traducirse batalla o guerra. ¿No es una batalla la vida del hombre? ¿No es una guerra la vida del hombre? ¿No es un trabajo arduo la vida del hombre? Eso es lo que está de fondo en su expresión. ¿No es acaso un trabajo excesivo, extremo, la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Ahí muestra que ese es el pensamiento que subyace a sus expresiones. Describe así que la vida del hombre en la tierra es una constante batalla, un trabajo arduo, un servicio pesado y fatigoso, que todo hombre se regocija cuando llega a su fin. Y aquí apunta obviamente al momento en que él desea más, en ese momento, ¿cierto? El que más anhela, que es el momento de su muerte. La vida es una guerra. La palabra se usa apropiadamente para el servicio militar y la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, quiero decir, que se hizo por allá por el año 250 a.C. aproximadamente, la traduce un estado de prueba. ¿No es la vida del hombre un estado de prueba constante? La vida significa servicio, el duro servicio de un soldado. Otros traducen, ¿no hay un tiempo señalado para el hombre en la tierra? Un momento en que hasta aquí debe llegar sus días, que está determinado, por supuesto, por la soberana voluntad de Dios. Un tiempo que Dios establece y que determina cuándo llegará a su fin. Ambos sentidos son apropiados para describir la condición triste del hombre que está padeciendo, que enfrenta sufrimientos como el que estaba sufriendo Job. Él anhelaba el momento en que su día de descanso llegara finalmente. Esto es corroborado por la palabra que usa para referirse a hombre, que es la palabra de noche, usada aquí, que significa como se observa comúnmente un hombre frágil, débil y mortal. Fíjense el énfasis que él está dando. El hombre frágil, débil y mortal está sujeto a batallas continuas en su vida, luchando con situaciones azarosas, complejas, que no sabe cómo llevar a cabo esa batalla. Un hombre triste, traducen otros. Es la expresión de los sentimientos de un hombre angustiado que anhela el día que sus sufrimientos terminen definitivamente. Job presenta su situación delante de Dios aún sabiendo que Dios la conoce, pero él lo expresa con palabras para poder mostrar que realmente ya está en un momento donde no soporta más. Está al final de la cuerda, ya no tiene nada más de lo cual asirse y entonces acude a Dios para pedir al Señor, en el fondo, demostrar a través de sus argumentos que es tiempo de que Dios termine con su sufrimiento. Noten los símiles, las comparaciones que hace. Como la vida del jornalero, cuyo tiempo es corto, siendo solo unos pocos años o días, cuya condición está llena de trabajo y privaciones. Ese es el sentido en que se utiliza la palabra. Tiempo y trabajo están describiendo la situación del hombre débil y frágil en esta tierra. Como el siervo, dice, es también un símil que apunta a enfatizar el servicio azaroso de un hombre que anhela fervientemente el momento en que pueda reposar de su labor. Suspira por la sombra, dice el versículo 2, como el siervo suspira por la sombra, como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Suspira por las sombras, el reposo de su trabajo, es decir, ya deseo descansar de esta condición de aflicción que ya no soporto más. Esas son las expresiones de un hombre absolutamente angustiado. Ahora, ¿no es eso lo que pasa por la mente y el corazón de una persona cuando está pasando por la situación más difícil de su vida, cuando no ve ninguna posibilidad de salir adelante en sus aflicciones?
Toda persona que sufre espera el fin de su sufrimiento. Todo aquel que está pasando por el valle de la aflicción suspira por el día donde descansará de su fatigosa y dolorosa situación. Job busca a Dios y argumenta sobre lo lógico que le parece, que es que desea la muerte, debido a que sus fuerzas se desvanecen por el dolor. Ya quiere descansar de sus trabajos. He recibido meses de calamidad, dice después. He recibido meses de calamidad, es decir, meses que carecían de consuelo. En otras palabras, meses de aflicción. No tenemos cómo saber cuánto tiempo duró la aflicción de Job, pero el sentido es que se extendió por un tiempo prolongado, y cuando estamos sufriendo parece que el tiempo avanzara mucho más lento, aunque el tiempo sigue siendo el mismo. Sin embargo, la interpretación y la percepción que tenemos nosotros en medio de nuestra aflicción, con el deseo y el anhelo salir luego de eso, parece que se hiciera eterno. Job dice: han pasado meses. El sentido no está tanto en la cualidad de su aflicción, sino está en el hecho de que se extiende por mucho tiempo. No hay razón para suponer que sus sufrimientos corporales le sobrevinieron todos a la vez. Probablemente fueron paso a paso y fueron agravándose considerablemente durante el tiempo. Es muy probable que sus expresiones de impaciencia que manifiesta aquí fueran el resultado no solo de la intensidad, sino de la continuación de sus penas, de lo extenso que eran. Por tanto, no solo la intensidad de sus aflicciones son las que describen esta frase, sino también la extensión de las mismas, que parecían ser eternas a la vista de Job. Se puede apreciar cómo la descripción de sus calamidades manifiestan su profundo dolor emocional y espiritual. Dice: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? ¿Cuándo me levantaré? Casi como en un grito de angustia en ese momento. ¿Llegará el momento en que pueda ser aliviado de estas mis aflicciones? ¿O simplemente llegará el momento cuando llegue la noche de la muerte a buscarme? Mas la noche es larga y llena de inquietudes hasta el alba, dice, es decir, ni siquiera podía conciliar el sueño. Cuando llegaba la noche y él quería descansar, no había posibilidad de hacerlo, porque aún allí no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Sin esperanza de recuperación o de felicidad futura en la tierra. No significa que no tuviera ninguna esperanza de felicidad en el mundo venidero, aunque la percepción de eso en ese contexto, es decir, cuando Job vivió, no era tan clara como lo que tenemos nosotros posteriormente al tener toda la Biblia y saber que hay una posibilidad, o más que una posibilidad, hay una certeza absoluta de aquel que muere en el Señor. El apóstol Pablo dice a los corintios: ausente del cuerpo, presente al Señor. El apóstol Pablo dice a los filipenses que estar con Cristo es muchísimo mejor, y ahí está hablando obviamente de la muerte para estar con Cristo. Sin embargo, Job no tenía todavía una claridad absoluta respecto al mundo venidero, y por eso él lo único que estaba mirando en ese momento era descansar de sus aflicciones, que terminara ese tiempo de dolor que parecía extenderse de una forma terrible. Quizá hemos pasado por tiempos complejos nosotros, y eso es una de las cosas que me ha llevado siempre a meditar en el libro de Job, a reflexionar sobre las implicancias de esto, cómo podemos aprender de esto. Y claro, cuando hemos pasado tiempos complejos en donde pareciera que no vislumbramos una salida a nuestra situación dolorosa, quizá hemos perdido la esperanza de volver a disfrutar de la vida. Quizás cuando una persona está hospitalizada y está en una situación más difícil, o en el día de hoy se dan casos más evidentes quizás por lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos acudir? Señor, ¿qué hacemos? ¿Cuándo va a terminar esta aflicción? Sin embargo, debemos saber que toda nuestra vida está en las manos de un Dios sabio, bueno y justo. Esto es lo que nunca debemos perder de vista. La perspectiva de la vida de un creyente
es siempre ver más allá de la situación puntual en la que está viviendo. Aunque el dolor lo abruma, aunque el dolor y el sufrimiento confunden muchas veces sus pensamientos y su percepción de la realidad espiritual en cuanto a su relación con Dios, no obstante, nosotros sabemos que Dios siempre está guiando y conduciendo las cosas con sabiduría, con justicia y además procurando el bien de cada uno de sus hijos. Podemos decir cómo puede ser que a través de la aflicción pueda llegar el bien, y eso es lo que nosotros tenemos en la Biblia. Las experiencias de los mismos personajes bíblicos nos muestran eso. De hecho, la misma situación de Job, finalmente vamos a verla decantada en el capítulo 42, donde el Señor finalmente le muestra a Job que él necesitaba tener una visión mucho más clara, más transparente, más trascendente de la gloria y la grandeza de Dios, y en contraste ver su condición y necesidad. Por tanto, aún en los momentos en que parece que no hubiese ninguna esperanza de salida a nuestra aflicción, debemos recordar esto: Dios es sabio, bueno y justo, y a pesar de nuestros sentimientos y emociones, Dios sigue controlando todas las circunstancias de nuestra vida. Y esto no es simplemente algo como una especie, ¿cierto?, de analgésico que calme el dolor, sino que es una realidad que la Biblia menciona, aún a pesar de que nuestras emociones nos digan todo lo contrario. Por tanto, al ver estas expresiones de Job, ver cómo él está sufriendo de una manera terrible: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costra de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que lanzadera de tejedor, y fenecieron sin esperanza. Aunque esa sea el momento, la situación en la que está viviendo, nosotros sabemos por las Escrituras, porque tenemos toda la revelación de Dios delante de nosotros, que Dios está conduciendo todo para la consecución de sus propósitos y para el bien de sus hijos. Lo que está diciendo, lo que nosotros tenemos que aprender es que si todavía esperamos quietamente en Él, en el Señor, seremos aceptados y reivindicados más temprano que tarde. Que es bueno considerar lo penoso preparado para nosotros y concebido para un fin santo. Sigamos, pues, descansando en el Señor y sirviendo con diligencia, esperando que nuestra labor sea fructífera, aún en momentos dolorosos y azarosos. La vida del hombre no es, como hemos dicho en ocasiones anteriores, en la tierra no es un juego de niños. La vida del hombre es una batalla constante, es una lucha permanente, y particularmente de aquellos que hemos llegado a los pies del Señor Jesucristo por la gracia de Él en arrepentimiento y fe. La vida nuestra es una batalla, es una lucha con nosotros mismos, con nuestro propio ego y orgullo que quiere imponerse todo el tiempo. Es una lucha con el mundo que nos atrae y nos seduce, y es una lucha también con el enemigo. Y cuando el Señor permite, como en este caso de Job, que el enemigo coloque su mano sobre nosotros y nos aflija de una manera que no podemos entender, no obstante, Dios sigue al mando de todas las cosas, y nosotros entendemos que esa es la manera en que Él también nos va a ir transformando de gloria en gloria. ¿Sí? Usando como instrumento el dolor, muchas veces la aflicción, por supuesto que sí, pero siempre hay una esperanza para el Hijo de Dios. Siempre hay una esperanza para aquel que confía y descansa en el Señor. Lo segundo que hace Job ahí es un reconocimiento de la temporalidad de la vida. Que el hombre es temporal, que el hombre es pasajero, que sus días pasan volando, en otras palabras, y que pronto, como dicen algunos salmos, ¿cierto?, y que pronto ya el hombre no está en la tierra. Eso es lo que dice Job del versículo 7 en adelante. Acuérdate que mi vida es un soplo. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. No está diciendo que es posible que Dios se olvide, obviamente, sino que, recuerda, este es evidentemente un discurso a Dios. En la angustia de su alma, Job vuelve sus ojos y su corazón a su Hacedor y urge por razones, ¿cierto? Urge razones por las que debería cerrar su vida.
Por dos cosas esencialmente: la magnitud de sus sufrimientos y la certeza de que debe morir. La magnitud de sus sufrimientos y la certeza de que debe morir, y eso va a ocurrir pronto. Son las razones en las que se detiene porque su vida debe terminar. El lenguaje es respetuoso, pero es la expresión de una profunda angustia y dolor. Señor, yo soy simplemente una persona que está pasando, tú sabes. Ahora, entonces acuérdate de mí en esta situación. Que mi vida es viento, que la vida a menudo se compara con un vapor, una sombra, un aliento, una flor que nace en la mañana y en la tarde se seca y muere. Así es la vida del hombre. Estas son todas expresiones, metáforas que utiliza la Biblia para mostrar lo temporal que es el hombre en esta tierra. El lenguaje denota que es frágil y pronto pasó, como la brisa sopla sobre nosotros y pronto pasa. El Salmo 78, 39 dice: se acordó, Dios está hablando allí, se acordó de que eran carne, o el salmista está hablando de Dios, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve, soplo que va y no vuelve. En las mismas expresiones de Job y el mismo sentido está inserto en esas palabras que él usa. ¿Qué figura más descriptiva de la temporalidad del ser humano? No vinimos a esta tierra para vivir para siempre. Pronto pasamos y volamos, como dice otro salmo. Ahora, ¿Dios sabía eso? Por supuesto que Dios sabía. Pero Job lo está asociando a su situación y está diciendo: mira, acuérdate que mis días son cortos y voy a estar sufriendo todo el tiempo que tengo aquí en esta tierra. Si ya no tengo esperanza de ver el alivio que requiero, el consuelo que necesito, Señor, acuérdate que soy como el soplo. La vida del hombre está en su aliento. El hombre aparece así como una pobre criatura frágil cuya vida con respecto a sí mismo es muy precaria e incierta. No es sino como un vapor, una burbuja de aire llena de viento que se rompe y se disipa fácilmente y pronto se desvanece. Es como el viento ruidoso, lleno de revuelo y tumulto, y así pasa velozmente y no vuelve más. No vuelve más. Oh Señor, recuerda eso. Oh Señor, por favor, pon atención aquí. No es que Dios se olvidó de eso, o que necesite que se le recuerde algo. Pero puede parecer que se olvida de la fragilidad del hombre cuando le impone la mano. Ese es el sentido que hay detrás de lo que Job está diciendo. Y puede decirse que lo recuerda cuando misericordiosamente se lo quita. Es decir, Señor, acuérdate que soy frágil. Y entonces cuando tú impones tu mano sobre mí, yo no puedo resistir más. Por favor, entonces, actúa con misericordia y quítame esta situación. Ahora, hermanos, esta no es una verdad universal. Esta no es una verdad permanente. No es así que el hombre es temporal, que estamos aquí y mañana ya no estamos, que hoy estamos delante de los demás hablando con ustedes y al momento después ya no estamos, que somos frágiles absolutamente, que cualquier cosa nos destruye. Así somos. Somos seres temporales, pero ¿cuál es lo trágico de esto? Que vivimos como si fuéramos seres eternos aquí en esta tierra. Como si viniésemos para vivir para siempre. Nunca analizamos el hecho de que nuestros días cada vez se acortan más y que nuestro tiempo aquí en la tierra cada vez se reduce más. Y entonces necesitamos volver nuestra mirada a Dios. Aquellos que todavía no tienen una relación con el Señor deben pensar en la fragilidad de la vida, deben pensar en la temporalidad de la vida, porque de lo contrario va a llegar un momento donde va a llegar la muerte y que ya no habrá esperanza para aquellos que no tienen a Cristo en su vida. El Señor nos recuerda que somos seres temporales para que podamos levantar nuestra mirada y colocarla en el cielo y darnos cuenta de nuestra imperiosa necesidad de ser reconciliados con Dios. Ese es justamente el meollo del asunto. Esa es la razón de nuestra vida en esta tierra, que nos preparemos para la eternidad. Pero la preparación para la eternidad comienza con el hecho de reconocer nuestra condición precaria delante de Dios y
llegar a Él en arrepentimiento y fe. Así comienza la verdadera vida trascendente, así comienza la eternidad. Por eso es que, por el hecho de que somos seres temporales y tenemos un tiempo aquí para reconciliarnos con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, es que el mensaje de la iglesia, y aquí estamos hablando de la iglesia de Cristo en general, debe ser siempre el hecho de llevar el evangelio a todas las personas. Por eso es que no tiene sentido que nosotros pongamos más nuestro corazón y nuestra atención en las cosas temporales, como por ejemplo una elección, como lo que va a venir en un tiempo más en nuestro país. Como si allí se nos fuera la vida. La vida de la iglesia no se va en eso. La vida de la iglesia no se va si gana una u otra opción. No, la vida de la iglesia está unida a Cristo esencialmente, y el Señor Jesucristo quiere que su iglesia vaya, como Él mismo dijo, y haga discípulos de todas las naciones. Que les enseñemos todas las cosas, que les llevemos el Evangelio, que vivamos el Evangelio, que impregnemos el Evangelio en nuestra vida para que también otras personas lleguen a conocerlo, sean reconciliadas con Dios y sean así preparadas para la eternidad con Cristo. De eso se trata todo. La fragilidad que nosotros manifestamos aquí y lo temporales que somos debe alertarnos otra vez que esto sí trasciende, esto sí es mucho más importante que una situación puntual que estemos enfrentando en un momento determinado sobre una opción u otra. Debemos usar entonces adecuadamente el corto tiempo que tenemos en esta vida, y ahora hay una aplicación también para los creyentes. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Realmente estamos usando el corto tiempo que tenemos en esta tierra para honrar al Señor con nuestras decisiones, con la forma en que vivimos? No debemos estar aquí usando ese tiempo para quejarnos, sino para honrar a nuestro Señor. Alguien dijo, cuando nos quedan solo unos pocos respiros que dar, debemos gastarlos en respiros santos y bondadosos de la fe y la oración, no en los respiros objetables y dañinos del pecado y la corrupción. Más que gastar nuestra vida en quejas y murmuraciones con expresiones de descontento por nuestra condición, debemos más bien invertirlos en frutos que perduren para la eternidad, predicando, enseñando, viviendo el Evangelio, manifestando un amor práctico hacia otros, siendo misericordiosos y compasivos. Necesitamos transformar nuestras quejas en oraciones, aún en nuestro lecho de aflicción y sufrimiento, y aún en el momento antes de partir de esta tierra. En otras palabras, que nuestro suspiro, este aliento que tenemos que viene y va, pueda ser correctamente usado mientras estamos aquí en la tierra. Job está presentando eso como un argumento para mostrar que el deseo de morir era un deseo que tenía una base. Sin embargo, nosotros podemos aprender que la temporalidad de la vida, que es una verdad irrefutable, debe servirnos. Primero, para aquel que no se ha reconciliado con Dios, para que vaya a los pies del Señor en arrepentimiento genuino, y para los creyentes, para que usemos adecuadamente el tiempo para honrar y glorificar a nuestro Dios. Luego, del versículo 11 en adelante al 17, ahora Job eleva una queja angustiosa a Dios, una queja llena de angustia a Dios. Por tanto, dice el versículo 11, y este es el que muestra lo que estaba en su corazón y lo que él quería expresar. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. La idea en este versículo es: tal es mi angustia ante la perspectiva de morir que no puedo dejar de expresarlo, no puedo callar, no puedo guardar silencio. La idea de alejarme de todas mis comodidades y de ser enviado a la tumba y de no volver a visitar la tierra es tan dolorosa que no puedo dejar de dar rienda suelta a mis sentimientos. Eso es lo que estaba detrás de lo que Job expresa con estas palabras. Por tanto, no refrenaré mi boca.
de hablar y de quejarme, viendo además de la suerte común de la humanidad, que es un estado de guerra, tristeza y angustia, y es todo lo que un hombre puede afrontar, se me imponen aflicciones extraordinarias que hacen la vida insoportable. Y viendo que no disfruto de ningún bien en esta vida presente, y dentro de poco voy a donde no se puede esperar ningún bien temporal, y nunca más volveré a este mundo para disfrutarlo, por tanto no me quedaré callado y no dejaré de decir lo que pienso libremente y de expresar mi justa queja, para la cual creo tener razón suficiente. Todo eso está implícito, de hecho se corrobora con lo que más adelante menciona. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mi hueso. Otra vez, hablando de la muerte. Job se vuelve a Dios para expresar la angustiosa condición de su alma. No tenía descanso ni de día ni de noche. Porque aun cuando llegaba la noche para buscar descanso de sus aflicciones, dice que era asaltado con terrores y visiones nocturnas que Job atribuía a Dios. No hay duda de que a Satanás se le permitió atormentar su imaginación con sueños espantosos y apariciones horribles. Eso es lo que nosotros sabemos porque tenemos el cuadro completo. Sabemos que Dios permitió a Satanás afligir su cuerpo y obviamente también sus emociones. Y en ese sentido entonces no le permitía dormir en la noche. Y Job dice, eres tú el que está sobre mí sin dejarme siquiera dormir. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. De modo que tan pronto como se durmió, de repente se despertaba alarmado por esas imágenes terroríficas. Necesitaba descansar por el sueño y todo lo que había pasado durante el día, pero al llegar la noche tenía miedo de cerrar los ojos debido a las horribles imágenes que se le presentaban a su imaginación. ¿Podría haber un estado más deplorable que este? ¿Más triste, más angustioso que este? Ahora, aquí otra vez hay algo interesante. Job no se fija en nadie más que en Dios, el agente principal, y a él se aplica. Y esto es interesante. Desde el mismo momento en que empezó a ser afligido, Job no puso su mirada en las situaciones que dieron origen a la aflicción del punto de vista de lo visible, no a los salteadores, ¿cierto?, que llegaron para matar a sus siervos. No en el viento tempestuoso que echó la casa abajo donde murieron sus hijos, sino en Dios. Puso su mirada en Dios como el agente primario de todas las cosas. Él sabía que Dios es el soberano, es el principal, y que los demás son agentes secundarios en la situación. Y eso es interesante, hermano. Nosotros sabemos que hay situaciones contingentes que estamos viviendo y que hay agentes secundarios. Los hombres son agentes secundarios, las circunstancias son agentes secundarios, pero Dios es el agente primario. Él es el que gobierna sobre nosotros, los otros agentes, y Él es el que guía y conduce de alguna manera lo demás, las mismas circunstancias para obtener sus propósitos. Él sabe que Dios es aquel que determina todas las cosas, eso es lo que sabe Job. Su mirada estaba en el agente primario, aquel que es soberano sobre todo, de tal manera que atribuye a Dios esta triste situación por lo que está pasando. Por esa razón, desea fervientemente la muerte. Hay una queja sentida en su alma y una queja comprensible, podemos decir, porque es la expresión de un hombre sincero, no alguien que se guarda en forma hipócrita sus pensamientos y sus sentimientos, sabiendo que Dios conoce su alma absolutamente. No obstante, él va a Dios en oración, en ruego, en súplica, y aquí en una queja. También vemos eso en los salmistas. Los salmistas igual se quejan delante de Dios. Quizás nosotros no podemos estar de acuerdo con las palabras que utiliza, pero sí podemos estar de acuerdo con el hecho de que muestra a un hombre sincero. Matthew Henry dice, Job anhela descansar en su tumba. Indudablemente esta era su enfermedad,
porque aunque un hombre bueno eligiera la muerte antes que el pecado, de todos modos debe estar contento con vivir mientras a Dios le plazca, porque la vida es nuestra oportunidad de glorificarlo y de prepararnos para el cielo. Es una antesala del cielo, es un momento especial donde somos capacitados por Dios para estar con Él allá en la eternidad. De tal manera que aunque las expresiones de Job son sinceras, no obstante no son justificables desde el punto de vista de que nosotros debemos apreciar la vida como un don de Dios, como lo que realmente es. Y mientras Él la sostenga en esta tierra, aún a pesar de que sean situaciones difíciles de enfrentar, no obstante, todavía tenemos oportunidad de darle la gloria y la honra a Dios, a través aún de las aflicciones y las calamidades que puedan venir sobre nosotros. Quizás los argumentos que plantea Job ante Dios no son un ejemplo a seguir. Sin embargo, el hecho de que vaya delante de Dios y exprese su queja es la evidencia de que es un hombre transparente. De aquel que no esconde sus sentimientos más profundos, sino reconoce su turbación en momentos dolorosos y angustiantes como estos. Pero debemos aprender también de ello que hemos de ser agradecidos por esta vida, como decíamos recién. Muy agradecidos. Más allá de la calamidad misma, porque es Dios quien ha determinado que pasemos por esa situación de aflicción para que aprendamos a depender y descansar en su providencia en todas las cosas. En el fondo, todo lo que está expresando Job nos ayuda a nosotros a ver cómo debe ser nuestra relación con Dios. Nos enseña, ya sea negativa o positivamente, cómo debe ser nuestra relación con Dios. Nos muestra aquellas cosas que no debemos considerar en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones y aquellas cosas que sí debemos considerar. Por supuesto, Job estaba en una situación puntual, extrema, de angustia inmensa. Por tanto, es comprensible lo que sale de sus labios. Pero también nosotros debemos aprender a discernir aquello que debemos imitar y aquello que debemos dejar. Sabemos que la vida en la tierra no es color de rosa y nunca lo será. Sabemos que aquí en la tierra no hemos de buscar el paraíso no está aquí. Y otra vez necesitamos entonces evaluar las circunstancias que estamos viviendo para no caer en extremos, para no caer en una polarización de posiciones como lo que está pasando lamentablemente en el día de hoy entre muchos evangélicos respecto a de que parece que una opción, y me refiero a las elecciones de octubre, nos diga, va a haber un paraíso en la tierra si gana esta elección, y el otro dice, no, el paraíso está en el otro lado si gana esta otra opción. Y ninguna de las dos cosas son certeras en absoluto. Nosotros no estamos aquí para disfrutar de un paraíso en la tierra, sino para prepararnos para la eternidad, para el verdadero paraíso, para estar con el Señor. Ningún hombre, ningún sistema político, ningún tipo de gobierno puede ofrecer algo que solo Dios concede y que es el momento del reposo eterno allá en su presencia. Por tanto, necesitamos evaluar correctamente nuestra vida a la luz de la eternidad. Finalmente, Job, del versículo 17 en adelante, hace una apelación a Dios en medio de su aflicción. Apela a Dios. Y aquí expresa cosas que son muy interesantes, especialmente aquí reconoce ciertas cosas que no lo hace delante de sus amigos porque entiende que en definitiva Dios sí conoce el corazón y el alma de cada uno de los seres humanos y que no hay persona perfecta aquí en la tierra. Parte diciendo, con frases que son casi calcadas a las del capítulo 8 del Salmo 8, en realidad el Salmo de David. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas. ¿Qué es el hombre? La idea aquí es que era indigno el carácter de un ser tan grande como Dios para conceder tanto tiempo y atención a una criatura tan insignificante como el hombre. ¿Por qué te preocupas, Señor, de mí en particular? Eso es lo que está detrás.
Siendo yo tan insignificante, siendo tú tan grande y glorioso, ¿por qué tú te preocupas por mí y sigues poniendo tu mano sobre mí y sigues angustiándome? ¿Puede ser el hombre tan importante que fuera necesario que tú, Dios, vigilaras todos mis defectos y te esmeraras especialmente en señalar y castigar todas mis ofensas? Es posible de que Dios esté, y esto es lo que había en la expresión de Job, que siendo tú tan santo y glorioso, Señor, te preocupes de una criatura tan insignificante como yo para afligirlo. Para que pusieras tu corazón en él, dice, no con cariño, sino para castigarme, porque así significa evidentemente la expresión en este sentido, eso significa. La frase en sí podría significar, ¿por qué debes amarlo? Lo que implica que no había nada en una criatura tan insignificante que pudiera convertirlo en un objeto adecuado de la consideración divina. Eso es lo que se entiende en general, pero tal como Job lo usa aquí, significa, ¿por qué fijas tu atención en mí, marcando la más mínima ofensa y pareciendo tener un placer especial en infligir dolor y tortura sobre mi vida? Ahora, estas mismas palabras, como dije, las usa David en el Salmo 8, casi es el mismo lenguaje. Y no es improbable que lo haya copiado de aquí, de este libro, aunque lo emplea en un sentido totalmente diferente. Fíjense cómo David lo hace. Tal como lo usó él, significa que fue maravilloso que Dios que hizo los cielos se condescendiera a notar una criatura tan insignificante como el hombre. David está usando el Salmo 8 para expresar gratitud, honra y alabanza a Dios. Cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Eso es lo que dice David en el Salmo 8 y está diciendo que es para la gloria y el engrandecimiento de su nombre. Ahora, la diferencia con Job es que él describe su propia situación de sufrimiento y angustia al dirigirse a Dios con estas palabras, con una queja. En un momento dado, él dice que lo deje, al menos por un momento. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Hasta que trague mi saliva es una expresión proverbial y existe entre los árabes hasta el día de hoy. El mismo idioma es casi idéntico. Significa lo mismo que déjame respirar un momento. Dame un momento de espacio, déjame tener incluso un abrir y cerrar de ojos, es decir, mostrando que su situación no mejoraba nada, en absoluto, ni en un segundo, ni en una milésima de segundo. Mis sufrimientos me instan a continuar mi queja, Señor, por eso estoy presentándome delante de ti con ella. Pero mis fuerzas se han agotado, mi boca se seca de hablar. Suspende mis sufrimientos, aunque sea por el breve espacio que es necesario para tragar mi saliva. Ese es el sentido del proverbio. Para que mi lengua reseca se humedezca, para que pueda renovar mi queja. Está diciendo, Señor, déjame por un instante, solo por un instante, porque no puedo seguir soportando esta aflicción que está sobre mí. Finalmente, el versículo 20 y 21, él reconoce ciertas cosas. Dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Si he pecado, traduce nuestra Reina Valera, sin embargo el sentido no parece ser condicional, más bien es he pecado, es decir, es un reconocimiento de que él es un pecador. Job no es que cuando se defendía, ¿cierto?, de su inocencia frente a sus amigos, no es que él estaba diciendo yo soy perfecto y no tengo pecado, sino que él sabía que delante de Dios no hay ningún hombre que no haya pecado, como dice Salomón. Sin embargo,
El sentido aquí es que Dios, tú conoces y sabes que soy una persona falible. Ahora, ¿por qué no me perdonas? ¿Por qué no borras mi rebelión? Las palabras son una afirmación: he pecado o soy un pecador. No es que él reconociera que había sido culpable de algún pecado notorio y específico que estuviera escondiendo y por el cual había venido su sufrimiento, como era la percepción de Elifaz. Pero que él sabía que no estaba libre de pecado. Era diariamente culpable de él, como son los hombres, todos los hombres, incluso los mejores hombres de esta tierra. Y ser un pecador no era rival para un Dios santo. En otras palabras, Señor, no puedo contender contigo, ni responderte por un pecado de los 1000 cometidos, en pensamiento, palabra o hecho. Y por lo tanto, desea que desista y se aparte de él. Señor, por favor, perdona mi transgresión. Reconociendo que he pecado, ¿por qué no me perdonas? Pronto partiré de la tierra de los vivientes. Puede que me busquen, pero no me encontrarán. Nadie saldrá herido por mi perdón, ya que tengo una vida tan corta y tan poco importante en la escala del ser. Nadie puede beneficiarse persiguiendo a una criatura de un día, como yo, con castigos. Tal parece ser el significado de este versículo. Hermanos, obviamente todos nosotros pecamos. Aún el hombre más piadoso de esta tierra es un hombre que peca, de pensamiento, de intención, de acción, como sea, de omisión o de comisión, es decir, de todas las formas posibles. Sin duda no podemos nosotros desconocer este hecho. El punto es, esos pecados o esos pecados específicos son la razón de la aflicción y del dolor, no necesariamente. Eso es lo que nos enseña el libro de Job. Ahora, por supuesto que nosotros buscamos el perdón. Por supuesto que nosotros buscamos a través del arrepentimiento, de nuestra oración, del acudir a Dios, de decir: Señor, por favor, perdona mi pecado. Por tanto, él expresa su queja al Señor y presenta su caso porque lo reconoce como un Dios que perdona. Sin embargo, y allí está la terrible aflicción que abrumaba mucho más su condición, él seguía sufriendo bajo la mano de Dios sin encontrar ese alivio que brota de la misericordia de Dios sobre el pecador. ¿Y por qué no quitas de mí mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Todas son palabras de un hombre abrumado por la angustia. Pero nosotros hemos de entender y aplicar adecuadamente a nuestra propia vida y a nuestras circunstancias lo que está pasando. Job de verdad está en una situación puntual específica de mucha aflicción y de mucha angustia. Por eso se entienden las expresiones que él eleva a Dios en este momento. Sin embargo, también es cierto que él ni siquiera, nunca se imaginó lo que iba a pasar al final del libro, donde sería reivindicado, donde sería restaurado en todos los aspectos de su vida, material, familiar y sobre todas las cosas espiritualmente, porque tendría una visión de Dios que nunca antes había tenido. Y si ese es el proceso, la forma en que Dios quiere llevarnos a aquello, a tener una visión más extraordinaria de su ser, de su carácter y de nuestra necesidad de Él, entonces podemos decir: bienvenido sea el valle de la aflicción. El Señor nos siga enseñando, corrigiendo y mostrando cuál debe ser nuestra actitud frente a Él cada día de nuestra vida hasta que Él nos lleve a su presencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por otra vez volver nuestra mirada a ti, Señor, así como Job te buscó aún en la angustia y en la aflicción, sabiendo que no había respuesta plausible aquí en esta tierra. Elevó su oración a ti, presentó su caso, reconoció su temporalidad también. Por supuesto, él entendió que era un hombre frágil y que estaba bajo una angustia tan grande y por eso levantó su mirada al cielo para apelar a ti, al juez supremo, al juez justo y bueno. Gracias, Señor, por escuchar la voz de los tuyos. Cuando estamos en paz y cuando estamos en aflicción, cuando estamos bien disfrutando la vida y cuando estamos sufriendo la vida. En una y otra situación,
tú escuchas la oración de los tuyos. Gracias por eso. Gracias por estar siempre presente y gracias por declarar nuestra vista para entender mejor quién eres tú y cuál es nuestra necesidad de estar contigo todos los días y depender de ti en todas circunstancias. Alabamos tu nombre. Bendice a mis hermanos, aquellos que están sufriendo, pasando por situaciones difíciles. Señor, tu mano esté allí en una forma especial y tu presencia les infunda el ánimo y el aliento que necesitan para salir adelante de su aflicción. Oramos en el nombre de Jesús.